Continuamos en directo contándoles cómo transcurre esta ofrenda de frutos en este año 2013, donde se cumplen 49 años. El año que viene, por tanto, será ese 50 aniversario de este acto tradicional, querido aquí en Aragón, querido por las casas regionales. Son imágenes en directo de los grupos que siguen entrando, en este caso, por la Basílica del Pilar, a darle los alimentos a la Virgen. Estamos llenos de baile, de música, de alegría. Vámonos rápidamente hasta la Plaza de Santa Engracia, de donde sale el último grupo de la mañana. Es la Asociación de Detallistas del Mercado Central, que cierran este año la ofrenda con una gran sorpresa. Hola, David. Pues aquí estamos en la Plaza de Santa Engracia, el último grupo que cierra la ofrenda. Julio, buenos días. Hola, buenos días. Mercado Central. El Mercado Central, sí, se ha sumado a la ofrenda con una iniciativa solidaria. Un proyecto, la verdad es que yo creo que es bonito, que es aunando esfuerzos entre los clientes, los detallistas del Mercado Central, el poder ofrecer una bonita donación de alimentos, dada la situación actual que tenemos, ¿no? ¿Cuántos kilos de alimentos habéis conseguido? Bueno, pues normalmente en la cesta tradicional que ofrecemos a la Virgen todos los años son unos 100-120 kilos los que cortamos. Este año, además, en el camión llevamos 600 kilos de fruta y verdura, más luego unos 150 kilos que nos han donado los clientes del Mercado Central de legumbres, aceite, arroces, pastas y diversos alimentos no perecederos. Estamos viendo un centro en el que van distintos alimentos y también un camión en el fondo, y ahí es donde se han depositado esos alimentos, ¿no? Todos los alimentos que han donado los clientes del Mercado Central y los detallistas son los que van en el camión. Bueno, pues de momento cumpliéndose el protocolo, los horarios establecidos, ahora os queda este camino hasta la Plaza del Pilar. Muchas gracias, Julio. Igualmente a vosotros, gracias. 750 kilos, es lo que nos decía que van a donar este año la Asociación de Detallistas del Mercado Central, gracias a esa iniciativa en la que muchos clientes llevan días dejando en un puesto en concreto del mercado alimentos. 600 kilos de fruta y verdura y 150 donados por esos clientes. Bueno, es una noticia, es un colofón, es el mejor final posible que puede tener esta ofrenda. Hombre, esto es espectacular, esto ya lo llevan gestando bastante tiempo, nos consultaron la idea y nosotros, claro, por supuesto que les dijimos que sí, que eso, todo lo que fuese recibir para dar era lo más importante de la oferta. Tremendo el carro con los 600 kilos de fruta. Es algo que hay que verlo, ¿no? Y que hay que vivirlo y que poder contarlo mientras vemos a los brasileños, que ellos siguen con su fiesta. Dinos, estamos viendo al grupo de Brasil y quería hacer un apunte y además en recuerdo de Ernesto Navarro, que es un bailador de jota y además yo pienso que el primer sastre que empezó a hacernos los primeros trajes aragoneses con su chaqueta y todo aquello, que hace como 35 años se iba como 2 o 3 meses al año a enseñarles a bailar la jota a este grupo y a enseñarles a hacerse la indumentaria. Y bueno, les sirvió de mucho porque yo ayer en una entrevista vi a la presidenta que iba perfectamente vestida, con su mantón de Manila, sus sayas, sus joyas. Bueno, si alguien nos cuenta que era una brasileña que acababa de llegar, no nos lo hubiéramos creído. Es una preciosa historia de una familia que se empeñó en que en Brasil hubiera amigos y amantes de la jota. Y una casa de Aragón. Exactamente. Y llevan años viniendo aquí a aprender, joteros yendo ahí a enseñar. Sí, sí. La verdad que la filosofía de este grupo es muy bonita. De verdad que sí. Desde luego que sí. Ahí les vemos con este colorido, con esta alegría que llevan, con los colores inconfundibles, amarillos y verdes, también con esos globos, y desde luego poniendo la nota divertida en esta ofrenda. Sí, y además ayer les estábamos viendo bailar la jota perfectamente, o sea, que han ido muy bien estas relaciones. Vámonos con la Casa de Andorra, que acompaña en estos momentos a Blanca Escorihuela, a la Plaza del Pilar. Y aquí al son de la samba, este grupo de Brasil que pasa ahora mismo, que entra en la Basílica del Pilar, yo quiero presentaros a Alejandra. Hola Alejandra, buenos días. Ella tiene solo 2 añitos, pero ya es un año todavía, pero es su segundo año en la ofrenda de frutos, eso sí que es verdad. Sí, es el segundo año. El primer año fue el año pasado, que tenía un mes y poco más. La verdad que, bueno, hoy la he disfrutado un poco más, porque ya se entera de más cosas. Llevo el pimiento aquí, que lo ha destrozado. Y bien, de momento vamos bien ya. Este traje de pequeña maturrica, que además se lo has hecho tú. Sí, se lo hemos convertido pues con lo poco que teníamos, pues con el delantal, lo que es la falda, la enagua y el gorro. El gorro que me decías es un gorrito de cristianar. Sí, son los que se ponían para cristianar, lo que pasa es que, bueno, como son pequeños no les puedes poner moño, entonces o llevan pañuelo o gorro.
Así que por eso, porque si no, no hay nada más para ponerle en la cabeza. Y os No daréis tiene pelo. cuenta de que la pequeña Alejandra está fascinada con el micro, que me lo quiere quitar todo el rato. Ahora ya ha centrado su atención en otro grupo y llevas el carrito con esas ofrendas para la Virgen, los pimientos, esas hortalizas de Andorra, que me decías que la niña ha hecho alguna fechoría. Sí, ya se ha comido algún pimiento por aquí. Algún pimiento lo ha destrozado, pero bueno, seguro que la Virgen lo recibe con mucha ilusión y con mucha alegría. Alejandra, estás guapísima. Nos vemos el año que viene en la ofrenda de frutos, ¿eh? ¡Adiós! Bueno, y mientras Alejandra pasa al interior de la Basílica del Pilar, nosotros vamos hasta la calle Don Jaime, porque allí María sigue recibiendo más grupos. Pues estamos con una asociación que es la Asociación Mariano Lucas, que es el primer año que sale y no podían haber elegido mejor año. Vaya tiempo que estamos teniendo. Hola Félix, un poco, ¿qué traéis a la Virgen? Que os quedan muy poquito. Bueno, pues tenemos fruta variada, verduras de la huerta zaragozana y como este año nos han pedido que trajéramos también alimentos que no fueran perecederos, pues hemos cargado también un poco pues de diferentes artículos como garbanzo, arroz, galletas, magdalenas, en fin. Algo para ayudar a todas las personas que en estos momentos están necesitadas. Claro, o sea, un estreno por todo lo alto. La verdad es que sí, estamos orgullosísimos de ello. Y con mucha ilusión este primer año, ¿qué se siente? Llevamos muchos años saliendo en la ofrenda de flores, pero la de frutos para nosotros este año ha sido una emoción de verdad, inenarrable. Y unos trajes preciosos. Los trajes, como bien te comentaba antes, somos una unidad de indumentaria, la profesora es la presidenta, es Carmen, y la verdad es que intentamos llevar por todos los medios pues diferente indumentaria. Verás que todas las personas llevan totalmente diferente indumentaria porque eso sí que lo intentamos llevar de una forma muy correcta. Pues vamos a hablar con la profesora que nos va a hablar un poquito de los trajes que llevan y también vamos a ver así como van pasando, van adelantando, porque lo que no queremos tampoco es retrasar la... Son de diario, de faena, van portando los frutos. Y bueno, pues... Porque aquí protagonizan un poco los trajes de faena, ¿no? Sí. Las clases las damos en la Asociación de Vecinos, de la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal, y en las aulas de Mariano Lucas. Vemos que son sobre todo trajes de diario. Sí. Para la ofrenda de flores y el rosario de cristal sacamos los trajes de fiesta y ahora van todas van de diario. Llevan debajo los refajos, las enaguas. Y las cestas, vemos que las cestas las llevan llenas. Muy bien, sí. Pues les dejamos que continúen porque... Gracias, es un placer para nosotros. Y enhorabuena por ese estreno. De hecho, es una asociación que nace ya con el tema de los trajes muy claro. Ellos sabían que una ofrenda de frutos de la tierra tenían que ir vestidos de labor. Con trajes de diario, si toman el nombre de Mariano Lucas, que es uno de los defensores de los sitios de Zaragoza, y que utilizan la indumentaria muy correctamente. Los hemos visto vestidos con trajes de labor, los hombres con las blusas un poco arregladitas de domingo, que son esa precisamente es de Alcañiz, esa que vemos plisada. Un pequeño homenaje además para, mira, mis abuelos, que los 3 abuelos son de menos una abuela de Zaragoza, los otros 3 son de la provincia de Teruel. Una asociación que se estrena este año con mucha ilusión, como dice Miguel Ángel, potencia la figura del lugarteniente del tío Jorge. Es uno de los 5 grupos que se incorporan este año, Pedro Eugenio. Exactamente, es uno de los 5 grupos, junto a los brasileños que hemos visto, la Casa de Aragón en Gabá, el grupo de danzas de Maleján y la Cofradía de la Borraja. Sí, la Cofradía de la Borraja, que a ver si la podemos ver. Exactamente. Luego, porque también es muy, pues curiosa la iniciativa. Vemos aquí también esa cesta del Mercado Central. Exacto. Inconfundible con la Virgen arriba, esa es la clásica de todos los años, amén de lo que han recogido este año, que ya digo, ha sido una campaña que han hecho a lo largo de un tiempo, y con ese eslogan, ahí vemos el camión que los lleva, ese eslogan de un Pilar solidario para todo aquel que ahora, pues debido a los tiempos, es muy necesitado y muy necesario. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo os plantearon esta idea del camión solidario? Pues ellos, siempre ha sido un grupo que ha aportado mucho fruto a la ofrenda y se les ocurrió la idea y nos dijeron a ver si era factible, a lo que contestamos que sí, que nosotros encantados de la vida y que pegas ninguna, al revés, incluso se habló con el Cabildo y el Cabildo también encantados, dijimos, cuanto más mejor. La Asociación Cultural Aragonesa de Folclore Blanca, que está a punto de entrar en la Basílica. Punto de entrar y ya vemos como las mujeres se han cubierto algunas de ellas la cabeza en señal de respeto. En señal de respeto para entrar a ver a la Virgen.
Vuestra asociación es una de las que más cuida la indumentaria y se preocupa de recuperar tradiciones aragonesas. Intentamos hacerlo lo más perfecto posible. Llevamos trajes de Zaragoza, de montaña, de Fraga. Intentamos hacerlo lo mejor posible. En tu caso, ¿qué traje has elegido? Pues un traje de Zaragoza de diario del siglo XVIII, que va con un embarao y con una falda de percal, pañuelos de percal, un traje de diario. Traje de diario como corresponde a esta ofrenda de labradores de hortelano. Exactamente, así es. Para el rosario se ponen las mejores galas. Muy bien. Decimos estas que son más de tarea, pero que aún así son preciosas. Preciosas, sí. La verdad es que estamos muy orgullosos de llevarlas. Te dejamos de nuevo que te cubras la cabeza para ahora sí entrar en la Basílica del Pilar y entregar esas ofrendas que vemos que llevas en la cesta. Menudas hortalizas, pimientos y berenjenas. Eso es, muchas gracias. A vosotros, gracias. Muy correctamente vestido este traje y además que ahora se coloque la mantilla para entrar en la iglesia. Su compañero iba vestido también con un traje de Zaragoza del siglo XVIII. Todavía los vemos en los grabados de la Guerra de Independencia utilizando los zaragüeyes cortos, que era una forma de pantalón de trabajo que se utilizaban mucho los labradores. O sea, además era de muy bajo coste, puesto que se hacía con el lino, que en muchas ocasiones se criaba y tejían las propias personas y que luego iban al telar para que lo tejieran. Y estamos viendo trajes de la Ribagorza. Estamos viendo por aquí, decir simplemente que el Valle de Benasque este año ha hecho un esfuerzo tremendo y ha conseguido abrir un mini museo del traje, después de 2 años de trabajo de recuperación de los trajes que tenían perdidos. Es una señal de respeto, ¿no, Miguel Ángel? El de, de taparse la cabeza para ver a la Virgen del Pilar. Sí, entrar en la iglesia, los señores han de quitarse el sombrero. No tanto así el pañuelo, porque el pañuelo forma parte del indumento, bueno, como el sombrero, pero el respeto desde luego lo da el sombrero y las mujeres, por supuesto, el bancal o mantellina o mantilla, como llamamos, a la pieza negra. También esta señora que está entrando a la basílica. Por supuesto, porque vemos que va de diario y como va con un traje sencillo, lo que ha hecho ha sido ponerse el pañuelo a la cabeza. Ese pañuelo que muchas veces vemos anudados en el cuello. Hemos visto varias personas que llevan el mantón de 8 puntas o de capucha y lo que hacen es esa punta que queda desmentida, subirla para arriba para cubrirse la cabeza. El caso era entrar cubiertas. Nos vamos a ir hasta Don Jaime porque María Laoz, que sigue en esa calle, está con la gente de Alagón María, además con un carro bastante impresionante. Es digno de ver y además a su paso, al paso de Alagón, aplausos de la multitud de visitantes porque vaya carro lleváis, María José. ¿Qué lleváis aquí? Es una galera. Galera. Sí. Un carrito, bueno, de 1894, restaurada. Y la lleváis llena de productos aragoneses. No falta el típico de nada. pan de Alagón, sí. Tomate, diferentes marcas, diferentes pimientos, zanahorias, frutas, sandías, borrajas, vegetales, verduras, la calabaza. La calabaza, vaya calabaza que ocupa de 40 y tantos kilos. Muy generosos. Vamos a ver de cerca esta calabaza. Nos decía María José, ella lleva saliendo muchos años, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos? Pues a ver, interrumpidamente 30 años seguro. 30 años sí. Y además de todos estos productos que traéis de Alagón, cada uno lleva su cesta. Sí, ¿no? además o sea, sois generosos, muy generosos. Pues sí, la verdad es que el momento estamos delicado, el que hay que colaborar todos y entre todos hay que levantar este país. Y habéis venido 30, pero me has dicho que queríais venir muchísimos más. Además, al caer en festivo, vamos a ir continuando, que continúen porque hemos parado aquí un momentito para que pudierais disfrutar de estos productos que traen el pueblo de Alagón. Y vaya panes. Madre mía, vaya carro. Ponía ahí en esa galera que data de 1894, ni más ni menos. Es la Asociación de Vecinos Ayabones, el nombre antiguo de esta localidad de Alagón. El producto estrella es el pan de Alagón, pero veíamos que había ahí de todo, ¿no? Había hortalizas, había verdura, hay panes. Tiene canción el pan de Alagón, por cierto. Sí, por cierto. A ver si luego escuchamos si cantan esa copla. Respecto a los trajes, ¿alguna peculiaridad, Miguel Ángel, de Alagón? Y pues a ver, hemos podido ver muy poquita cosa, pero vemos allá al fondo que hay una señora que lleva un traje del siglo XVIII con su justillo, su pañuelo muy buen puesto. Y bueno, es que la cesta de los panes no nos deja ver el resto, es tan grande. Bueno, una forma de vestir también el traje, que es algo que yo digo mucho,
es la actitud de la persona. Yo lo veía, había gente ayer viendo la ofrenda que bueno, iban perfectamente vestidos, pero además es la forma, el comportamiento, la actitud esta de orgullo, de sentimiento. Pienso que cuando nos vestimos lo que hacemos es un homenaje a nuestros antepasados, pero no a los cercanos, sino que yo me pongo a pensar, me pasa a mí también, me pasa. Me pienso en nuestros primeros reyes, bueno, en tantos aragoneses ilustres que hemos tenido en esta tierra, porque es que Aragón somos mucho y cada vez que lo hacemos es ese orgullo el que tenemos que tener. Yo soy cargadico de espaldas y tengo tripilla, pues en cuanto me he visto me pongo pito, o sea, me ha desaparecido la chepa y la tripilla, y esto lo notas y ves cuando una persona está vestiéndose con ganas y con ese orgullo, o como no cuando parece que le han tirado un traje desde el cuarto piso y que le ha caído encima, porque muchas veces se han gastado el dinero en un traje buenísimo y luego no lo saben lucir o simplemente lo estropean con un peinado, con un flequillo, con unas gafas de sol, con los móviles. Volvíamos a ver esos 700 kilos de cebolla de Fuentes de Ebro y seguimos viendo cómo los frutos se acercan ya a la basílica. De hecho, ya el último grupo va encaminando la calle Don Jaime, y aquí vemos a las rondallas que acompañan a las jotas, que ponen la música y que ponen el color y que cantan también para entrar en la basílica. También este año pues ya tenemos que ir anunciando y diciendo que el año que viene es el 50 aniversario de la ofrenda de frutos, pero entendido, no podemos decir que solo sean 50 años los que se han entregado frutos a la Virgen del Pilar, porque tenemos conocimientos de que antes se ofrecían también frutos, porque ya decimos que hay casas que superan los 80 años, pero organizada y estructurada y por la Federación de Casas Regionales va a hacer 50 años, y queremos pues al año que viene que se noten esos 50 años. Blanca, en la Plaza del Pilar, a donde van llegando ya prácticamente los últimos grupos que veíamos atravesando Don Jaime, con otro grupo con un montón de productos. Es ya uno de los clásicos de esta ofrenda de frutos, el carro del grupo Gente de Aragón, gente de esta tierra. Esta tierra, sí. Un carro que preparáis la mañana, os reunís. Sí, nos reunimos a las 8 de la mañana, almorzamos, preparamos el carro y luego pues nos vamos hacia la Plaza de Santa Engracia para salir. Somos todo un grupo de amigos y como algunos se dedican a cosas del campo y esto, pues aprovechamos de traer los frutos para la ofrenda. Y decía yo que es ya todo un clásico vuestro carro, estamos esperando verlo todos los años. Llevamos ya muchos años haciéndolo y la verdad que lo esperamos con mucha ilusión. Y llega el momento de entregar estos frutos, este carro a la Virgen del Pilar. Muchísimas gracias. El grupo Gente de esta tierra que ingresaba en el interior de la basílica. Y volvemos de nuevo a la calle Don Jaime con María Laoz. María, cuéntanos. Pues ya aquí ha pasado el último grupo, ya ha terminado esta ofrenda de frutos de pasar por lo menos por la calle Don Jaime, que además este año era la novedad. Es domingo y hay muchísimas personas viendo el encanto que tiene la ofrenda de frutos. Y mucha gente que incluso ha venido de fuera. Ustedes son italianos, ¿de dónde? Italiano, Torino. ¿Y qué les ha parecido? ¿Es la primera vez que vienen a ver la ofrenda? Es la primera volta y no parola per comentar. Es tutto extra magnífico. Magnífica, ¿no? Magnífico. Todo el rato estaban haciendo fotos, no se han querido perder nada, lo quieren contar todo. Sì, tutto il filmato, tutto ieri e oggi. Lo tienen todo grabado, lo de ayer, la ofrenda de flores de ayer, también lo de hoy, para supongo ir a Italia y decir, fijaos lo bonito, el encanto, la riqueza que tienen en Aragón, ¿verdad? Sí, molto. Pues ya veis, esta es la opinión de personas que vienen de fuera, y también hemos recogido durante toda la mañana los aragoneses que nos contaban que cada año es mejor esta ofrenda de frutos.